Queridos hermanos, bienvenidos este día tan hermoso a celebrar la vida en familia. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra, soy psicoterapeuta, soy también tanatólogo y sobre todo soy evangelizador con 27 años al servicio de la Iglesia Católica. Y qué mejor que celebrar la vida con este regalo que hemos recibido hace unos días y que estamos en la octava y seguimos celebrando la alegría de que nos ha nacido el Salvador. Nos ha nacido un Salvador, a ti y a mí. Alguien que viene a tomar nuestras cargas. Alguien que se hace pequeño siendo grande. Alguien que toma la humanidad de cada uno de nosotros siendo un Dios. Y hoy queremos descubrir en este momento de orar, la hora de orar, ¿cuál es este verdadero Dios? ¿Quién es Jesús? ¿A qué viene Jesús? ¿Qué busca Jesús en nuestros corazones? Muchas veces nos hemos dejado de poner delante de Dios. Nos hemos dejado de imaginar a Dios en nuestras vidas, de vivir como Dios nos pide, y le hemos escuchado al mundo. Hoy el mundo está perdiendo el sentido de la fe. Y está perdiendo el sentido de la fe porque nos estamos atrapando por el mundo. Por un mundo que nos está dejando cada día un vacío mucho más y más profundo. ¿Por qué? Porque buscamos llenarlo con las cosas materiales, porque buscamos llenarlo a través de una sexualidad desordenada, porque buscamos llenarlo a través de una vida materialista, consumista, y nos olvidamos de descubrir quién es el verdadero Dios. Y de eso vamos a hablar hoy, de este Dios que nos ha nacido, de este Dios que hoy quiere hacerse presente delante de nosotros. Cuando tú y yo descubrimos en este mundo que se nos ha dado el más grande de los regalos, el regalo más maravilloso, que es el signo de Dios presente en el mundo y que ese signo se llama Jesús, tú y yo podríamos decir que tendríamos que postrarnos día y noche ante este signo visible de Dios llamado Jesús. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 8, podemos conocer a Jesús como conocemos a las demás personas humanas. Porque nos dice el mismo Jesús en su palabra: sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi nombre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo? Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Este es el gran regalo del que hoy te quiero hablar. De este regalo de vivir con Jesús, de nacer con Jesús. ¿Podemos conocer a Jesús como conocemos a las demás personas? Sí, hasta cierto límite, por supuesto. ¿Y cómo lo conocemos? Primero tenemos que descubrir que hay un Dios que se muestra a ti, que se muestra a mí, como un Dios que es totalmente trascendente. Dios se muestra, Jesús se muestra a nosotros como un Dios trascendente. Esa es la primera verdad que tenemos que descubrir. Jesús vive una relación de hombre con su Padre. Y nadie conoce al Padre, dice la palabra, como el Padre conoce al Hijo. Y el Hijo se lo revela a quien Él quiere. Este Dios trascendente es un Dios que va más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestro intelecto, más allá de nuestros razonamientos. No es el Dios que yo creo poseer, es un Dios que trasciende todo. Es un Dios misterioso, es un Dios mayor que mi mente, sí, mayor que la teología misma, mayor que los papas. Es un Dios que va más allá de la santa palabra. Es un Dios que va más allá de lo moral y de sus leyes. Es un Dios que es mucho más
mayor, más grande, más trascendente que mis problemas. Y te voy a decir algo importante, que es más trascendente que nuestros pecados. Este es Jesús. Este Jesús que nos ha nacido. Este Jesús que nos pide: alégrate. Alégrate, varón, alégrate, mujer, porque hoy nos ha nacido el Salvador. Y no basta celebrarlo 24 horas. En la octava, esta octava que vivimos en este tiempo de Navidad, es que dure esta alegría, este gozo. ¿Por qué? Porque el segundo, podríamos decir, la segunda forma de descubrir al Dios verdadero, es que no solamente es un Dios trascendente, es que es un Dios absoluto. Es un Dios desligado. Es un Dios suelto. Dios no depende de nuestro amor. Dios no depende de nuestras alabanzas. Dios no depende de nadie. Todo lo demás es relativo, es secundario. Todo lo demás no tiene importancia ante un Dios que es absoluto. Y es absoluto porque no admite competencia, porque no comparte primeros lugares. Y aquí es donde está el dilema de nosotros, los hombres de este tiempo. Queremos compartir a Dios con otros lugares. Queremos compartir y darle a Dios el mismo lugar que le damos a veces a nuestros problemas, que le damos a veces en la búsqueda a otros que queremos llamar dioses y que no son dioses. No podemos, dice la misma palabra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 16, versículo 13, no podemos servir a Dios y servir al dinero. Y el dinero encierra todos los dioses que nos vamos creando: vicios, desórdenes, tendencias carnales al desorden. No podemos. Dios es un Dios absoluto. Y lo absoluto en relación a todo lo demás es relativo. Sí, Dios es absoluto. Es decir, Dios nos habla de la kenosis. Y en esta kenosis Dios nos habla de un vaciamiento, de vaciarnos del mundo para llenarnos de Jesús. Y llenarnos de Jesús en este tiempo y toda nuestra vida es llenarnos de su gloria. Sí, Él, tomando la condición de siervo, se humilla. Él, tomando la condición del hombre, se anonada en el vientre de María Santísima. Dios se pone al ras, a la altura del hombre, pero no deja de ser Dios. Y obedece al Padre hasta la muerte. Y es una muerte de cruz. Es una muerte de ignominia. Es una muerte que Jesús nos muestra, porque Él lo que nos quiere mostrar es al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. No al Dios que muchas veces nos hemos creado. A un Dios que nos dice San Ignacio de Loyola, a un Dios tal vez comerciante, a un Dios que me das y a cambio te doy algo. Ese no es Dios. Ese no es el Dios absoluto. Ese no es el Dios trascendente. Muchos en nuestra vida hemos venido formando a un Dios policía, a un Dios que tenemos miedo de actuar porque Dios entonces nos va a castigar. En Dios no hay castigo, porque nos dice el Evangelio de San Juan: Dios es amor. Dios es amor. Dios se quiere hacer pobre. Sí, se hace pobre para nacer en un pesebre. Y cuando Dios nace, están solo los ángeles que suben y bajan en aquella cueva, adorando, alabando y ensalzando al Rey de Reyes. Pero si tú lees el Evangelio de San Lucas, te darás cuenta que María Santísima está en silencio, que San José está en silencio,
que los animales que están en aquel pesebre están en silencio, porque ese Dios crece pobre, vive de la limosna, muere pobre. ¿Por qué? Porque Dios no nos pide nada. Dios no nos pide nada. Lo único que Dios pide es habitar en tu interior. Lo único que Dios pide es ser un Dios que trascienda y sea absoluto. Si tú entiendes a este Dios trascendente, que va más allá de todo intelecto, de todo conocimiento, de todo raciocinio, si tú conoces de este Dios absoluto, este Dios no solo nos da a Jesús, no solamente nos presenta a Jesús en este tiempo, sino que nos da su Espíritu Santo. Sí, nos da su Espíritu Santo. Si ustedes, dice la palabra en el Evangelio de San Lucas, que son malos, saben dar cosas buenas, ¿cuántas cosas más vuestro Padre no les dará? Este Padre del cielo les dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida. Nos ofrece Jesús para trascender su reinado. Sí, Jesús quiere que entendamos que tú y yo no somos permanentes aquí en la tierra, que somos temporales. Por eso nos ofrece su reino. Y este reino que Jesús nos ofrece, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo 33, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Fíjate, el reino de Dios, ¿qué es? Es paz, es amor y es justicia. Y todo aquello que tú sueñas, y todo aquello que tú anhelas, y todo aquello que tu corazón desea, se te dará por añadidura. El problema del hombre de hoy es que hemos empezado buscando a Dios por la añadidura, por el final. Hemos empezado buscando a Dios en la economía, en la abundancia, te decía yo hace un momento, en el materialismo, en el consumismo, en el hedonismo, la búsqueda del placer por el placer. Y Jesús se quiere dar a nosotros, pero la primera condición es que tú y yo busquemos el reino de Dios. Cuando tú y yo entendemos qué es el reino de Dios, cuando tú y yo vivimos en paz, pero no es la paz de no tener deudas, es la paz interior, es la paz con el prójimo, es la paz de saber que vamos por la vida sin herir, sin lastimar, sin ofender a los demás. Cuando tú y yo buscamos el reino de Dios, vivimos en amor, pero no en este amor que el mundo nos dice, si tú amas, si tú lo quieres, si tú lo aceptas, eso es amor. Eso es amor carnal. El amor que nos pide Dios es el amor ágape. El amar no porque tú me ames. El amar no porque yo me considere amado por ti, sino este amor que es un amor incondicional. Un amor de descubrir en el otro a un Cristo vivo, a un Cristo presente. Justicia. Amar en la justicia. No en lo que a mí me parece justo, sino en lo que Dios me pide como justicia. Hermano, hablar de que nos ha nacido el Salvador es hablar de este Dios trascendente y absoluto. Es la primera parte de poder descubrir al Dios verdadero. Pero este Dios verdadero solo lo podemos descubrir cuando tú y yo tenemos un encuentro vivo con Cristo.
Como diría San Juan Pablo II, un encuentro de ojos abiertos y de un corazón palpitante. Quien se encuentra con Jesús, dice la palabra, ha encontrado un gran tesoro. Quien se encuentra con Jesús vende todo lo que tiene con tal de seguirlo. Vivir en familia y tener una familia sana y descubrir que la felicidad está en la familia es entender que primero hay que buscar el reino de amor, de justicia y de paz que Cristo nos pide. Vamos a una pausa. Estamos en la hora de orar. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra, transmitiendo desde la ciudad de Puebla para Phoenix y para todos los demás estados de la Unión Americana que nos están sintonizando en este momento.